Hola, hola, la bienvenida para todos a este nuevo video acá en el canal de Algoritmo de Gol. Vamos a hablar sobre lo que ha sido hasta el momento el mercado de fichajes de Alianza Lima de cara a este 2026. Un interesante mercado que está teniendo mucha mayor repercusión de lo que se esperaba en las últimas horas con la llegada de Luis Advíncula al cuadro blanquiazul desde Boca Juniors. Recordemos que el lateral peruano todavía contaba con contrato vigente hasta finales de este mismo año, pero por decisiones personales llegó a un acuerdo con la institución Ceneice para desvincularse antes de lo esperado y ser nuevo jugador del elenco de Alianza Lima. Recordemos que también, como se ha estado informando en las últimas horas, la dirigencia de Boca Juniors le dio a Advíncula la oportunidad de volver al fútbol peruano siempre y cuando mantenga acordado bajo un contrato de que el único equipo al cual miraría durante este 2026, así sea en este mercado de verano o en el mercado invernal de mitad de año, sea netamente un club peruano. En caso Luis Advíncula decida migrar al fútbol internacional nuevamente en una próxima ventana de fichajes, tendrá que dejarle un dinero correspondiente a Boca Juniors, tal como menciona su contrato de desvinculación del cuadro oro y azul y oro, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que ha sido este mercado de Alianza Lima, que en las últimas horas, como mencionaba, se volvió muy llamativo con el tema de esa víncula, pero vamos a empezar hablando sobre las bajas de cara al próximo año. No es un secreto de que Pipo Gorosito no continuará al mando de Alianza Lima en el próximo año, bueno, mejor dicho, en este año ya presente 2026, sino que será Pablo Guede. El entrenador argentino con doble nacionalidad también española será quien comandará al nuevo equipo de la Victoria para buscar el título nacional en los 125 años de aniversario del club blanquiazul. Un Guede que llegó con todo el entusiasmo, pero principalmente con la carta de ser aquel entrenador que es, por decirlo así, la antítesis de Néstor Gorosito en lo que se refiere al 2025. Si bien Gorosito era un entrenador que le gustaba mucho el tema de dejar jugar a los jugadores como más les plazca, tener una idea un poco más liberal y abierta para que los futbolistas fluyan en el terreno de juego como mejor puedan desarrollarse. Creo que Pablo Guede es un entrenador un poco más intenso, más estudioso, mucho más táctico y principalmente mucho más riguroso en cuanto a las faltas que puedan haber sobre actitudes en cuanto a los jugadores del plantel de Alianza Lima. No es un secreto que muchas veces hemos visto casos como el de Kevin Quevedo, en su momento Pablo Cepelini cuando era parte del equipo blanquiazul, o Carlos Zambrano, con actos de indisciplina. Muchos de estos que terminaron siendo perjudiciales a favor de Alianza Lima, o mejor dicho, en contra de Alianza Lima, en las últimas campañas. Hablamos del 2025, 2024, en el 2023, la tan recordada fiesta de la esposa de Carlos Zambrano que generó un caos en toda la interna de Alianza Lima porque venían de un empate sin goles ante ADT que terminó costándoles el campeonato por aquel entonces. Entonces, Alianza apuesta por un Pablo Guede, un entrenador mucho más riguroso, mucho más autoritario y que va a intentar imponer su idea al equipo blanquiazul para este 2026. Una alianza que en este mercado de fichajes ha dejado ir nombres muy interesantes y en donde ha reforzado sus líneas con otros que también pueden ser muy interesantes de cara a no solo este año, sino hasta el 2028, porque hay muchos jugadores con contrato firmado por las próximas 3 temporadas. Vamos a empezar hablando de las bajas. No podemos empezar sin mencionar a Ángelo Campos, el arquero que supo ser bicampeón en el año 2021 y 2022. No continuará en la institución blanquiazul, su destino será en UTC Cajamarca, donde lo espera Carlos Bustos, entrenador que lo conoce perfectamente y que tendrá la disposición de esperar al mono para que sea su nuevo arquero, por qué no titular, de cara al siguiente mercado de fichajes. Los siguientes nombres que se han ido son nombres que también han tenido su repercusión y su peso en su momento, como lo fueron los de Ricardo Lagos y Pablo Lavandeira. Ambos jugadores se dirigirán a FC Cajamarca para el 2026, pero principalmente con Hernán Barcos, o el pirata, quien deja la vara muy alta en cuanto a la disposición de la número 9 para el futuro, para cualquier jugador de Alianza Lima. Es realmente histórica, un Barcos que
trató de cerrar su etapa con Alianza Lima de la mejor manera. Lamentablemente, por temas mucho más que nada administrativos y dirigenciales, no pudo cerrar su etapa como jugador con la camiseta blanquiazul, pero sí decidió darle un poco más de continuidad a su etapa como futbolista, tomando en cuenta de que le llegó una oferta muy interesante del cuadro cajamarquino, que está armando un plantel sumamente llamativo e interesante para el año 2026. También tenemos que hablar de las bajas de los extranjeros Pablo Cepelini y Guillermo Enrique. El primero, que estaba cantado, que era un jugador que no iba a continuar con el equipo victoriano, y Guillermo Enrique, quien estaba en la duda de por qué no se le renovaba, al ser un futbolista que había dejado cosas muy llamativas e interesantes para el fútbol nacional, pero que con el paso del tiempo entenderemos el porqué de su baja. También está el caso de los préstamos de Matías Zúcar y de Marcos Guamán a Cienciano del Cusco, y por el cual ambos jugadores no iban a tener mucha continuidad, que digamos, ya que Alianza estaba haciendo una fuerte inversión en el mercado por los siguientes nombres. Tenemos que hablar de la renovación, antes que nada de los fichajes, de la renovación importantísima y clave de Alan Cantero por las próximas 3 temporadas. Recordemos que el jugador venía proveniente de Gimnasia de La Plata, y hoy por hoy Alianza compró el 50% de su pase por una suma muy interesante, y por el cual el jugador firma con la camiseta blanquiazul hasta el año 2028. Una cantidad de años muy interesantes que le pueden servir para una futura venta en caso el jugador logre destacar en la Copa Libertadores, o por qué no en alguno que otro partido llamativo, si no es la Libertadores, por ahí en alguna Copa Sudamericana, en caso del cuadro blanquiazul termine clasificando a este segundo torneo internacional. Ahora sí, entrando con los fichajes, como muchos sabemos, fue el primer fichaje del año, o mejor dicho, de cierre de año de 2025, el de Jairo Vélez. Un Jairo Vélez quien llegó con la carta de ser el jugador que viene del actual tricampeón del fútbol peruano. Si bien Vélez tenía prácticamente todo acordado con la U para renovar su préstamo o posiblemente una futura compra, la propuesta de Alianza Lima fue mucho más jugosa, mucho más llamativa, y por el cual el futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano va a vestir los colores de la camiseta blanquiazul por las próximas 3 temporadas también. Un Vélez que llegaba desde la Universidad de César Vallejo para esta nueva campaña. Un Vélez que no pudo volver al equipo trujillano, principalmente porque Vallejo se mantiene en segunda división. En caso haber vuelto el equipo Poeta a la primera división del fútbol peruano, me parece que la situación hubiera sido un poco más complicada tanto para Alianza como para la U, pero los servicios al final del ecuatoriano van a terminar siendo para el cuadro íntimo. Luego tenemos el caso de Luis Ramos, el delantero peruano quien compitió en la Liga Colombiana en el último 2025, llega a Alianza Lima para vestir ahora la camiseta número 9. Si bien daba mucho a la especulación si la 9 sería heredada por Paolo Guerrero para este nuevo año, finalmente será el delantero peruano quien utilice este dorsal para las próximas 3 temporadas. Un Luis Ramos que también firma hasta 2028, y quien será el encargado de tratar de heredar el puesto que deja Hernán Barcos con la camiseta blanquiazul. También tenemos el caso de Alessandro Montenegro, un lateral peruano muy interesante quien llega proveniente de ADT de Tarma, que va a pelearle el puesto no solamente a Josué Estrada, quien se queda en el equipo blanquiazul, sino que también a Luis Advíncula, como lo mencioné al inicio del video. Un Advíncula quien llega para reforzar esa banda derecha y tener una pelea muy interesante junto al ex defensor de ADT de Tarma, un Montenegro quien dejó números muy interesantes como asistidor en el conjunto tarmeño, y quien ahora reforzará la línea defensiva de Alianza Lima para el 2026. Un jugador que puede servir mucho para los partidos de altura, como se esperaba en su momento con Marcos Guamán o Josué Estrada, pero que Montenegro puede darle ese pequeño salto de calidad por esa banda izquierda. En la línea defensiva, para seguir continuando con los refuerzos, está la llegada de Cristian Carvajal, quien será probablemente el reemplazante de Miguel Trauco de cara al futuro en Alianza Lima. Un Cristian Carvajal quien llega proveniente de Sport Boys del Callao por una cifra muy importante también en el mercado, y que firma también por las próximas 3 temporadas. Un Carvajal quien podría darle pelea a Miguel Trauco, quien no estuvo, mejor dicho, en su mejor versión en este último año 2025, y quien al ser un futbolista que le terminan ganando mucho a veces las espaldas, termina siendo uno de sus puntos más débiles de la defensa de Alianza Lima. Carvajal es todo lo contrario, es un jugador muy rápido, muy veloz,
y muy atento a la hora de tener que hacer las intercepciones defensivas que tienen que ser necesarias, por el cual me parece que Trauco ahora sí va a encontrar un jugador quien le pelee de tú a tú la posición en la línea defensiva. Ya para cerrar con los puestos defensivos, tenemos que hablar de Mateo Antoni, el defensor uruguayo, campeón del mundo con su selección en las divisiones menores. Llega para reforzar la línea defensiva de Alianza Lima en calidad de préstamo desde Nacional de Uruguay. Recordemos que hace poco, llega cedido desde Argentinos Juniors. Hace poco fue comprado por el conjunto argentino. No tuvo la mayor continuidad que el futbolista hubiese esperado, principalmente porque no fue una solicitud del entrenador del conjunto argentino, y por el cual llega Alianza Lima con la oportunidad de crecer. Alianza compra una importante cantidad del pase del jugador. Finalmente no es un préstamo, quiero corregirme en esa información. Al final Mateo Antoni llega como una opción de compra interesante, y por el cual va a tener una relevante posición en el cuadro de la victoria para las próximas temporadas. Si Antoni cumple un buen rol con Alianza Lima de cara a este 2026, me parece que puede ser una pieza fundamental y ser un reemplazo de cara al futuro para Renzo Garcés o Carlos Zambrano, que me parece que este último sería quien pueda perder la posición con Antoni de cara a las siguientes temporadas. También hay que hablar en el arco, ¿no? Mencionamos que Angelo Campos no va a continuar en Alianza Lima de cara al 2026, pero llegó Alejandro Duarte, el arquero que llega desde Sporting Cristal, va a reforzar la portería y tratar de darle algo de competencia a Guillermo Vizcarra, pero por los últimos años que ha tenido el arquero nacional, lo más probable es que veamos a un Vizcarra muy consolidado en la portería y Duarte siendo aquel relevo cuando los partidos de Copa choquen muy seguido con los partidos de Liga 1 en Alianza Lima. Y para cerrar tenemos el caso de Federico Girotti, un Girotti quien llega a comparecer la compra más cara por parte de un club peruano hacia un club del exterior. Recordemos que mayormente hemos tenido casos en donde los clubes extranjeros vienen por futbolistas peruanos o nacionalizados también. Recordemos el caso de Kevin Serna, Ignacio da Silva, o hace poco también el de Juan Pablo Freites, que hasta hace no mucho se rumoreaba un posible fichaje a la Bologna de la Serie A, pero finalmente no se terminó concretando. Y Alianza compra el pase de Federico Girotti por las próximas 3 temporadas, con una importante suma de dinero que superó el $1,500,000, y por el cual Alianza hace la compra más importante del mercado peruano. Veremos si se termina concretando como algo exitoso o como un fracaso, porque Girotti viene de marcar tan solo 4 goles en el último año. Pero si bien hay que mencionar algo, es que ningún jugador con unos números estratosféricos de cualquier liga de Sudamérica vendría al fútbol peruano. Hay que ser realistas. Castillo, cuando llegó a Alianza Lima, muchos lo veían como un jugador que era muy bueno en cuanto a la velocidad, en cuanto a la potencia, pero le faltaba el gol. Y el tema era ese: si Castillo, con todas esas características, hubiera tenido gol y mucha mejor precisión a la hora de finalizar las jugadas, probablemente no hubiera llegado a la liga peruana. Y por eso Alianza busca un delantero con características muy interesantes, como en este caso estamos hablando de Federico Girotti. Y ahora Alianza va a tener la oportunidad de continuar su intención de ir más allá en el mercado peruano con este delantero argentino que puede darle cosas muy pero muy interesantes al cuadro blanquiazul. Entonces, con todos estos refuerzos ya mencionados, Alianza afrontará el 2026. Me parece que en cuanto a lo que significa el sistema táctico, Alianza va a continuar con su línea de 4. No por nada contratas a 3 laterales como son Montenegro, Advíncula y Carvajal. Y también refuerzas la línea de centrales con la llegada de Mateo Antoni, un jugador que también puede acomodarse como lateral por izquierda con un perfil zurdo muy interesante. Pero al estar Trauco y al estar Carvajal, me parece muy difícil que pueda ganarle la posición a uno de estos dos, a no ser que los dos muestren un nivel muy flaco. Recordemos que en aquel 2024 Freites llegó como ese tercer central en la línea de 3 de Restrepo y terminó adueñándose del carril, quien en algún principio le tenía que pertenecer a Ricardo Lagos o a Yamir Darrigo, pero ninguno de los dos jugadores estuvieron a la altura del cuadro íntimo en aquel momento. Si tenemos que ir apostando por un 11, yo hablaría principalmente de una línea de 4 con 3 volantes y 3 atacantes. Me parece que en la portería no hay dudas que será Guillermo Vizcarra. Los laterales para mí serán Luis Advíncula con Miguel Trauco, y la línea de centrales Renzo Garcés
con Mateo Antoni. Esa sería mi apuesta. Yo creo que Zambrano es un jugador que puede darle todavía mucho a Alianza Lima, pero que con la llegada de este central, Alianza no va a gastar el cupo extranjero en un suplente. Se me haría muy raro que Antoni termine siendo un jugador que no tenga mucho peso en Alianza Lima, y con la muy buena actuación que está teniendo Renzo Garcés en los últimos partidos de Alianza Lima en el cierre de 2025, y con una muy buena cantidad de encuentros a lo largo de su carrera con la camiseta blanquiazul, se me haría muy curioso que Garcés no termine siendo el central titular junto a Antoni, por el cual creo que Advíncula va a terminar ganando la posición por derecha de Alessandro Montenegro, que si bien es un jugador muy interesante, todavía no llega al nivel que tiene el ex lateral de Boca Juniors. En el medio campo muchos apuestan porque será Pedro Aquino, el volante ancla. Recordemos que Aquino tiene contrato hasta junio del próximo año. Recordemos que firmó tan solo por un año en calidad de préstamo, por lo que Aquino es un jugador que va a tratar de ganarse mucho la posición, o al menos el puesto, en estos próximos 6 meses de competencia. Pero si me dan a elegir, yo creo que Guedes se va a terminar decatando por Jesús Castillo. Un Castillo que es un jugador que ha sido muy importante para Gorosito en los últimos partidos de Alianza Lima, y que ha demostrado un cierre de año muy pero muy por encima de lo esperado. Hasta hace poco Castillo era un jugador que se rumoreaba para llegar a Sport Boys, pero con su gran cierre de año se terminó ganando un puesto más para Alianza Lima de cara a la próxima campaña, por el cual creo yo que Jesús Castillo será el volante ancla titular de Alianza Lima. De ahí, quienes lo acompañan, creo que se mantendrá Fernando Gaibor, pero su acompañante no creo que sea ni Jairo Vélez, no creo que sea Sergio Peña. Yo creo más que nada va a terminar siendo Alan Cantero, como ese segundo punta, quien se puede meter entre los centrales cuando Paolo Guerrero tenga que jalar alguna marca, o en su caso Federico Girotti, o ahora también Luis Ramos. Pero me parece que Cantero va a ser ese jugador quien va a darle una diferente simetría a Alianza Lima en ataque, y quien puede darle muchas cosas interesantes al elenco blanquiazul. Por los extremos no tengo dudas que van a ser Quevedo y Eric Castillo, aunque Kevin Quevedo hoy por hoy se encuentra lesionado por lo menos hasta fin de mes. Eso quiere decir que se va a perder los 3 partidos de pretemporada, se va a perder la noche blanquiazul ante el Inter de Miami, y lo más probable es que llegue entre algodones al debut de Copa Libertadores ante el conjunto paraguayo en la fase previa de este mismo torneo internacional. Por lo cual me parece que puede abrirse por ahí alguna ventana para que tanto Jairo Vélez, Sergio Peña, o por ahí, ¿por qué no?, el mismo Gaspar Gentile, que lo hemos tenido borrado durante mucho tiempo, pueda llegar a ponerse dentro del equipo titular de Pablo Guedes. Y la duda más importante está en la posición del 9, ¿no? Si bien muchos hinchas con la llegada de Girotti apostan que Girotti va a ser el 9 titular de Alianza Lima por la inversión, por la edad, y también más que nada por un poco el tema de favoritismo que podría de repente decantarse Pablo Guedes al ser un jugador internacional, creo que Paolo Guerrero termina manteniendo todavía la primera opción como ser el delantero titular del cuadro de la Victoria para este 2026. Si bien Guerrero es un jugador que tiene ya 42 años, es un jugador que no ha hecho ningún mérito para perder la posición como el 9 titular de Alianza Lima. Está también por ahí detrás Luis Ramos, que es un jugador que creo yo también podría adaptarse a la banda y poder apoyar en algún momento a cualquiera de los dos jugadores. Pero me parece que es una situación que hoy por hoy, si me dieran a elegir, creo que va a terminar siendo Paolo Guerrero el delantero titular de Alianza Lima, al menos en el arranque de este 2016. De ahí iremos viendo si los fichajes terminan acompañando o no al equipo de Pablo Guedes para esta nueva temporada. Ahora que estamos ya también a vísperas del arranque de la gira de la pretemporada en la serie Río de la Plata de Alianza Lima, donde va a enfrentar a Independiente de Avellaneda, a Unión Santa Fe de Argentina también, y cierra con Colo Colo, vamos a tener una serie de 3 partidos en donde Pablo Guedes puede demostrar algo de lo que se ha estado trabajando poco a poco en estas últimas semanas en Alianza Lima para el próximo 2026. Con nosotros ha sido todo por hoy. Espero ver tu opinión en los comentarios, que dejes algún like y que te suscribas al canal para un próximo video. Y con nosotros será hasta la próxima.